conjunto de malformaciones mayores o menores con una causa genética común, ya sea confirmada o que tengamos la sospecha, y que tengan situaciones clínicas con equivalentes malformativos, o sea que nuestros pacientes tengan alguna discapacidad, alguna alteración en el crecimiento, hipogonadismo, entre muchas otras cosas. Ay. Bueno, ¿qué van a hacer? Hablando también de los síndromes dismórficos, vamos a tener que pueden tener malformaciones menores o malformaciones mayores. Las malformaciones menores no van a requerir un tratamiento urgente y pueden llegar a presentar problemas estéticos, básicamente, ¿no? Y las malformaciones mayores, estas iban a requerir ya sea atención médica o quirúrgica de manera urgente, que tenga que ser pues inmediata, bueno, que no pueda ser demorada, y generalmente puede llegar a presentar secuelas. Mm, bueno, hablando de los aspectos endocrinológicos generales, bueno, vamos a tener que el sistema endocrino va a tener un origen embriológico múltiple que anatómicamente se va a formar de manera difusa. Hablando propiamente de la secreción hormonal, vamos a tener que esto se va a regular por mecanismos de retrocontrol, ya sea positivos o negativos, y va a estar basado en el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas. En esta tabla les pongo un consenso que se hizo, bueno, es la comparación entre el 2012 y el 2017 sobre el número de patrones malformativos que se asocian con las patologías endocrinológicas, que bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, hablando de los aspectos endocrinológicos generales, vamos a tener que están las mutaciones, las deleciones o duplicaciones que van a verse afectados pues los genes. También afecta factores de transcripción causando alteraciones en las glándulas, que puede haber aplasias, hipoplasias o hiperplasias. Bueno, vamos a empezar a hablar como por grupos de alteraciones. Bueno, hablando de la patología del crecimiento, vamos a tener que un 40% van a presentar hipocrecimiento postnatal, un 10% hipocrecimiento prenatal y el 6% se va a asociar a una patología sindrómica genética y el 5% se va a asociar a una patología cromosómica. Entonces, las causas de hipocrecimiento postnatal, pues los grupos van a ser muy amplios porque aquí entran las cromosompatías y hay múltiples, o sea, de verdad eran muchísimos los síndromes dismórficos que presentaban este hipocrecimiento postnatal, y estos niños se van a ver ya afectados en la talla final, o sea, van a quedar con una talla baja o alguna otra alteración, pero ya presentada en la talla final de nuestros pacientes. Como les mencionaba, pues va a estar más asociado a cromosompatías. En los síndromes dismórficos que les comentaba que son muchísimos, y este síndrome de talla por debajo, estos síndromes van a tener una talla por debajo de la media de la población. También se ve afectada esta población sindrómica que no es deficitaria de la hormona del crecimiento, y puede que nuestros pacientes tengan un retraso del crecimiento en los primeros 3 años, y también se vea afectado el crecimiento en el brote del crecimiento puberal. Aquí en esta tabla, les puse esta tabla habla nada más de los varones, o sea, de los síndromes que afectan mayormente a los varones, donde marca la talla promedio que van a presentar estas patologías y las desviaciones estándar que presentan estos pacientes. Y podemos ver, la mayoría tiene o sea, más de 2 desviaciones estándar por debajo de la talla final.
como es el síndrome de Down, el síndrome de Williams, el de Rubinstein-Davy, síndrome de Cornelia de Lange, Noonan. Estos son como los más frecuentes de acuerdo a este consenso realizado en el 2008. Bueno, en las malformaciones del sistema nervioso central o de la línea media craneofacial, vamos a tener déficits hipoficiarios y es importante estar monitorizando a estos pacientes para tener una detección oportuna. Si bien a lo mejor pues no vamos a cambiar la alteración genética o el síndrome dismórfico, etcétera, tal vez podamos ayudarles un poco en el manejo y que sea de manera oportuna, y si podemos mejorar algún aspecto de nuestros pacientes, pues que mejor. Bueno, otras causas de hipocrecimiento son las displasias óseas. Estas pues van a ser alteraciones estructurales del crecimiento y del modelado óseo. Vamos a tener alteraciones en la proteína principal de la matriz ósea o cartilaginosa, alteraciones en la actividad osteoblástica o también en la osteoclástica y alteraciones en los factores del crecimiento y morfogenéticos implicados en el desarrollo. Estos pacientes van a debutar con una talla baja, un crecimiento disarmónico y también pueden llegar a presentar deformidades esqueléticas. Bueno, aquí les puse, la verdad es que es una tabla también muy grande donde habla de las malformaciones y síndromes asociados a estos problemas del crecimiento. Como ya les mencionaba previamente, tenemos estas alteraciones postnatales como por ejemplo la disgenesia hipofisiaria, donde va a haber alteraciones propiamente al nivel de la hipófisis como una agenesia o una hipoplasia, que también ya les había mencionado previamente, como por ejemplo que tengamos un caso de una hipófisis ectópica o un síndrome de la silla turca vacía, donde se ve pues alterado, a partir de aquí ya empieza la alteración del eje, ¿no? También tenemos estas malformaciones del sistema nervioso central de la línea media asociadas a un déficit ya de la hormona de crecimiento, como son los casos de los pacientes con anencefalia, con microftalmia, anoftalmia, estos niños con labio paladar hendido, que acuérdense que pues son defectos también que pueden presentarse de la línea media y pueden afectar también el eje, ¿no? Aplasia cutánea mediofacial y bueno, otras malformaciones. También tenemos los síndromes asociados al déficit, o más síndromes asociados al déficit de la hormona del crecimiento, como son los síndromes con anomalías de la línea media, como los que menciona aquí, como la displasia septóptica, la asociación de Charge, síndrome de Pallister-Hall. Todos estos, obviamente son síndromes dismórficos y genéticos, cromosopatías, donde tienen muchísimas alteraciones, no únicamente endocrinopatías, pero se ve alterado de manera importante en muchos aspectos endocrinológicos, ¿no? También tenemos los síndromes con roturas cromosómicas y defectos inmunes, como les menciono, pues hay muchas cromosopatías. Los síndromes de anomalías hipotálamo-hipofisiarias, como es el síndrome de Prader-Willi, que vamos a hablar mañana de él, y algunas de lesiones de algunos cromosomas. También otros síndromes asociados a la talla baja postnatal, como el síndrome de Turner, que también, bueno, que vimos el día de ayer, el síndrome de Down, que bueno, es una patología, una cromosopatía que vemos muy frecuentemente, donde vemos que son niños generalmente con talla baja, ¿no? Entonces, es una de las causas asociadas a esta talla baja postnatal. Bueno, tenemos también prenatales, donde tenemos algunos pacientes que, no tenemos, que las mamás no presentan ningún estigma malformativo, pero mencionaban algunas bibliografías que era porque se realizaba como el abordaje de manera precoz y teníamos estos pacientes que probablemente tenían algún síndrome dismórfico, pero pues por la edad gestacional o alguna otra circunstancia, no, pues no podemos apreciar que tenga un síndrome dismórfico, ¿no? También tenemos los pacientes que tienen mínimos estigmas malformativos, como las infecciones prenatales, como es el caso de TORCH, o de las mamás con toxicomanías positivas, o con ingesta de algunos medicamentos.
y los que ya tienen estigmas malformativos, como algunas otras cromosopatías, no sé si las hacen algún abordaje para descartarlas y ya podemos darnos cuenta de que sí viene el producto con alguna alteración. También tenemos, bueno, el hipercrecimiento. Bueno, aquí también se los asocié, bueno, bueno, les puse algunas imágenes también del caso de hipercrecimiento que les voy a mencionar más adelante, que pueden estar asociados a otras circunstancias también endocrinológicas, como por ejemplo los asociados a hiperinsulinismo, como es el hijo de la madre diabética, o síndrome de Wiedemann-Beckwith. De verdad era una lista, además de los que vienen en estas tablas, era una lista muy grande de síndromes que tenían alteraciones en talla y en sistema nervioso central, que es como lo que estamos viendo ahorita. Bueno, también tenemos el hipercrecimiento postnatal. Acuérdense que lo previo era el prenatal, donde tenemos estos síndromes cromosómicos como el síndrome de Klinefelter, sus variantes, el síndrome de la X frágil, trisomía 8. Entonces, son muchas las cromosopatías que nos van a dar alteraciones en la talla y alteraciones en el sistema nervioso central. El síndrome con hábito marfanoide, que es como tal el síndrome de Marfan, otras patologías como la homocistinuria, los síndromes con macroglosia, como el síndrome de Beckwith-Quittenman, síndromes con macrocefalia, y bueno, otros como la neurofibromatosis tipo 1. Y tenemos estos síndromes con hipercrecimiento prenatal, también donde está el síndrome de Lejalde, el síndrome del Nevo, y otros asociados también con este hipercrecimiento postnatal, ¿no? Bueno, en estos niños es muy importante poder hacer una historia clínica adecuada. Tenemos que indagar en los antecedentes familiares mínimo de 3 generaciones, que sabemos que es difícil porque pues a veces no saben ni los de la primera generación y menos van a saber los de las últimas 3 generaciones, ¿no? Y podemos pero bueno, podemos tratar de indagar en lo más que sea posible, por lo menos en estas últimas 3 generaciones. Entonces vamos a preguntar cosas como, por ejemplo, si alguno de sus familiares tuvo prótesis de cadera, si tienen familiares con talla muy baja, que hayan referido que presentaban osteoartritis precoz, alguna alteración alguna malformación, algún antecedente que haya habido en sus familias. También vamos a tomar en cuenta, y muy importante, datos somatométricos del recién nacido, porque a veces, bueno, pues nos traen ya niños más grandes, no precisamente al nacimiento. Entonces, preguntar los antecedentes del recién nacido para saber también cómo fue su crecimiento, si no tuvimos o que haya nacido con una restricción del crecimiento intrauterino, con alguna, no sé, alguna otra patología o bueno, alguna otra condición que nos oriente a que nuestro paciente tenga algún síndrome, que podamos asociar a un síndrome dismórfico a estas alteraciones también, ¿no? Y bueno, patologías ya propiamente de nuestro paciente, como las fracturas patológicas, si el paciente refiere dolor articular o que los papás vean, en caso de que sea un bebé, que cuando movilizan a su bebé de alguna articulación noten que se pone irritable, como si tuviera dolor o algo. Contracturas frecuentes, si ven que sus bebés tienen limitaciones al movimiento o algún dato sugestivo de retraso en el neurodesarrollo. Bueno, en la exploración física vamos a realizar una antropometría completa de nuestro paciente. Además del peso y la talla, es importante que también valoremos el perímetro cefálico, el perímetro braquial, el segmento inferior y la talla sentada. ¿Qué va a ser la talla sentada? Vamos, como lo dice su nombre, vamos a sentar a nuestro paciente. Vamos a ponerlo en una silla que esté con la espalda recta y vamos a valorar desde la cabeza hasta el punto más álgido de nuestro paciente. Esa es la talla sentada.
Vamos a valorar que nuestros pacientes no tengan miembros cortos, que sea un acortamiento de las extremidades, ya sea rizomélica, mesomélica o acromélica. Rizomélica es que habla de un acortamiento de predominio en las extremidades, o sea, en la parte proximal de las extremidades. Mesomélica, que sea el acortamiento a nivel central, y la acromélica, que sea el acortamiento de predominio en la parte proximal de las extremidades. Vamos a valorar también la marcha. Bueno, que nuestro niño no tenga incurvaciones en los huesos largos, que no presente pie equinovaro o alguna otra deformidad en sus huesos. La deformidad de Madelung, que es una deformidad que se presenta en las manos y como a nivel del antebrazo, que tengan extremidades asimétricas, que presenten contracturas en alguna extremidad, o también los casos de hiperlaxitud. En las manos vamos a ver o valorar que no tenga braquidactilia, camptodactilia o alteraciones del pulgar, que a veces son cosas que, por ejemplo, alteraciones del pulgar que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, que aunque sea como un dato chiquito, pero sí nos puede orientar a alguna patología. Bueno, como les comentaba, lo de la exploración física, valorar la marcha, las manos de nuestros pacientes, si es que tiene algún acortamiento de alguna extremidad, ver en qué segmento es de predominio este acortamiento. Bueno, el diagnóstico sobre todo bueno, no sobre todo, como iniciaron nosotros a lo mejor como pediatras generales, vamos a tener que valorar y analizar muy bien todos los datos clínicos de nuestro paciente y los radiológicos, que lo ideal sería o algo muy bueno, hacerles un estudio genético, pues sí, sí, sí sería muy bueno hacer un estudio genético. Pero pues, bueno, lo podemos solicitar o derivarlo donde se le pueda hacer su estudio genético a nuestro paciente. Vamos a ver que, bueno, si nuestro paciente tiene alguna displasia, hay que ver, valorar de acuerdo a la zona del hueso afectada, si es epifisiaria, si es metafisiaria, diafisiaria, si es a nivel craneal o espondilar, lo que les había mencionado previamente, si el acortamiento de los huesos es de manera rizomélica, mesomélica o acromélica. Aquí les pongo esta tablita donde habla de la nosología y la clasificación de las displasias óseas del 2015. Es una comparativa de acuerdo a la que se hizo el 2010 y del 2015. Son 42 patologías donde presentan displasias óseas. La verdad es que las variaciones entre el 2010 y el 2015 no son así muy, muy grandes, eh, pero pues sí persisten todas estas alteraciones que nos van a presentar displasias óseas. Entonces, como les comento, esta tabla la verdad está súper bien, nada más que pues es muy larga, donde vamos a tener el grupo de enfermedades de la herencia, si autosómica recesiva, el gen que se va a ver afectado y la proteína que se va a ver afectada y las enfermedades que manifiesta cada grupo. Por ejemplo, aquí en el grupo 1, que son las condrodisplasias, donde se ve que es una herencia autosómica dominante, el locus afectado, el gen, y vamos a tener estos pacientes van a tener acondroplasias, hipocondroplasias. Entonces, la verdad es que son tantas las patologías que van a presentar las alteraciones óseas que pues sí tiene que ser un abordaje muy completo para poder llegar al diagnóstico exacto, ¿no? O tenemos este grupo de alteraciones también, por ejemplo, el colágeno tipo 2 o algunas otras enfermedades del colágeno, donde también se van a ver afectados con acondrogénesis, hipocondrogénesis, y también habla, por ejemplo, de algunas enfermedades que pueden llegar a presentar estas alteraciones, ¿no? Mm,
Aquí, bueno, pues es todavía, como les comentaba, una lista súper grande. Por ejemplo, las displasias espondilodisplásicas graves, las displasias acromélicas, displasias acromesomélicas, displasias mesomélicas y rizomesomélicas o displasias de huesos curvados. Por eso siempre vamos a estar evaluando la marcha, las manos, el crecimiento y bueno, los estudios radiológicos, porque como aquí les muestro en estas imágenes donde tienen alteraciones óseas, como vemos estos huesos todos incurvados o los pacientes con pie equinovario o alguna otra alteración. Em, bueno, en el caso, por ejemplo, de la osteogénesis imperfecta, tenemos todos estos síndromes como el de Café, donde se ven todas las alteraciones óseas, donde se ve afectada también las densidades óseas, donde están con displasias, donde se ve afectada también el proceso osteoblástico o ya sea el osteoclástico, como les mencionaba anteriormente. Mm, también, bueno, aquí más de estos niños que presentan alteraciones óseas, como por ejemplo estos niños que tienen estas alteraciones craneofaciales, que bueno, tienen además no solamente las alteraciones craneofaciales, sino que están comprometiendo ya el eje y por lo tanto pues presentan estas alteraciones a nivel óseo y a nivel también del sistema nervioso central. Bueno, lo mencionaban en muchas bibliografías como el crecimiento intrauterino retardado, que es, bueno, el crecimiento, es la restricción al crecimiento intrauterino, que puede ser de manera asimétrica o simétrica. De manera asimétrica, disminución de peso y talla con perímetro cefálico normal. Ahí, la causa, bueno, aquí generalmente son de causas materno-placentarias y pueden llegar a presentar un crecimiento recuperado después de que nacen. Y en el caso del simétrico, donde vamos a tener que va a afectar de igual manera el peso, la talla y el perímetro cefálico. Y en este caso, las causas pueden ser de manera asociadas a causas fetales, em, que también, bueno, puede haber que estas situaciones, como les mencionaba antes, que el diagnóstico se haga, la evaluación se haga de manera precoz y a lo mejor el diagnóstico no sea el correcto, pero pues es una de las opciones, ¿no? También se puede deber a alteraciones genéticas, donde estos pacientes, a diferencia del asimétrico, generalmente no presentan un crecimiento recuperado después del nacimiento. Lo podemos dividir en tres grandes grupos, que puede ser a consecuencia de procesos disruptivos, por ejemplo, los tóxicos, que la madre tenga toxicomanías, que tenga, por ejemplo, ingesta de algunos fármacos, como por ejemplo los anticomiciales, que pueden darnos alteraciones que condicionen el eje y pues tenga alteraciones endocrinológicas, ¿no? También los cromosómicos y los infecciosos, como ya mencionábamos también antes, como por ejemplo el TORCH, que tienen el citomegalovirus, las mamás con rubiola pueden llegar a presentar también esto, ¿no? Y bueno, el hipercrecimiento que les había mencionado en la tabla anterior, bueno, también puede ser prenatal y postnatal. Lo importante es que valoremos que se les dé un seguimiento también a estos niños porque generalmente pueden llegar a presentar tumores y secundario a esto se puede dar el hipercrecimiento. Hay que valorar que nuestro paciente, obviamente descartar que tenga la presencia de tumores y clínicamente que tenga datos de retraso en el neurodesarrollo para que podamos como ir orientándonos a un diagnóstico pues ya sea oportuno o que por lo menos sea preciso para que se pueda dar un abordaje adecuado. Y bueno, en estos casos, la delineación diagnóstica, vamos a tener estos pacientes con una dismorfia principal que acompañe el rasgo, por ejemplo, macro o microcefalia, pacientes con macroglosia, características como el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan, que tienen algunos como datos más específicos, que es más fácil que nos orienten a qué patología corresponde, ¿no?
Bueno, en casos de la patología gonadal, acuérdense que ya vimos esta patología del crecimiento, las patologías óseas. Entonces, la patología gonadal va a ser la segunda causa más frecuente de patología endocrinológica. Y también va a presentar estos hipogonadismos. En el caso de los varones, no sé si se acuerdan cuando vimos pubertad precoz y acelerada, que había, de acuerdo a patologías endocrinológicas, llegaban a haber alteraciones de en estos pacientes, como por ejemplo en los varones que tienen micropene, criptorquidia, que es como ciertamente más característico en ellos. Y en el caso de las niñas, pues vamos a tener que, son signos y síntomas como más generalizados, sí tenemos que hacer un abordaje clínico y paraclínico muy específico, bueno, muy completo también para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y bueno, en ambos sexos puede haber pubertad retrasada o que la pubertad sea lentamente progresiva. Y bueno, en casos de hipogonadismo, hipergonadotropo, tenemos en las niñas como el síndrome de Turner, donde es importante que hagamos un cariotipo para confirmar estos diagnósticos. Y eso es un ejemplo, ¿no? O sea, el síndrome de Turner, que a lo mejor es más común que lo podamos llegar a ver. Y el hipogonadismo, hipogonadotropo, bueno, este se va a asociar a múltiples síndromes malformativos, como por ejemplo el síndrome de Noonan. Y bueno, en estas tablas mencionan los síndromes asociados a patología gonadal, que también es una lista súper grande, donde, bueno, aquí mencionan los hipogonadismos y lo va a dividir en dos grupos, por ejemplo, en los defectos congénitos asociados a hipogonadismo, hipogonadotropo, como el panhipopituitarismo, el déficit de gonadotropinas, más anosmia, que ya habíamos no vimos como tal síndrome de Kalman, pero se los mencioné cuando vimos la clase también de pubertad precoz y pubertad acelerada. El déficit de gonadotropinas por alteraciones del receptor de la GnRH, una deficiencia aislada de la hormona luteinizante, por ejemplo, también, bueno, tiene también esta clasificación de los defectos congénitos asociados a hipogonadismo hipergonadótropo, como en el hombre, lo que tiene el síndrome de Klinefelter y sus variantes, y en la mujer, una disgenesia gonadal pura en el cromosoma 46XX o 46XY, o que nuestro paciente presente una disgenesia gonadal mixta, resistencia primaria del ovario, y en ambos sexos puede haber alteraciones congénitas de los receptores de gonadotropinas o también un déficit de biosíntesis y acción periférica de estrógenos que nos puedan alterar también el eje y por lo tanto, pues en general presentar endocrinopatías, ¿no? Mm, También tenemos estos síndromes asociados a hipogonadismos, como el síndrome de Prader-Willi, que ya les comentaba que vamos a ver el día de mañana, que es un hipogonadismo hipogonadotropo, que mañana vamos a hablar un poquito más de esto. El síndrome de Cohen, síndrome de Werner, todo esto tiene, todos estos síndromes presentan ya sea hipogonadismo, hipogonadotropo o hipergonadotropo. Entonces, ¿dónde se va a ver toda la línea gonadal pues afectada, ¿no? Y la pubertad precoz, que ya habíamos visto el tema previamente. Bueno, también malformaciones, síndromes con amartoma y síndromes con gliomas. Por ejemplo, en las malformaciones como estos pacientes con hidrocefalia, microcefalias, craniosynostosis, donde sí se ve afectado como esta fisiología como normal del crecimiento del cerebro, se ve alterado las lesiones tumorales como amartomas o gliomas y síndromes con amartomas como el síndrome de Aicardi o la esclerosis tuberosa. Y los síndromes con gliomas como los casos de neurofibromatosis tipo 1. Bueno, en la patología tiroidea asociada a síndromes dismórficos tenemos el hipotiroidismo primario congénito y el hipotiroidismo congénito pero de causa periférica.
En el caso del hipotiroidismo primario congénito, vamos a tener o vamos a sospechar en estos bebés que tienen hipoacusia sensorial, por ejemplo, como en el síndrome de Alstom, el de Pendred, también estos bebés que tienen atresia de Coanas, como en el síndrome de Bamford-Lazarus. Obviamente todos estos síndromes tienen muchísimas otras alteraciones, pero hablando de a nivel endocrinológico, pues estas son las líneas que se pueden ver alteradas, ¿no? Pacientes con displasia ectodérmica de la tiroides, cardiopatías congénitas, alteraciones cerebrales como el síndrome de cerebro-pulmón tiroides y, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo congénito de causa periférica, tenemos el síndrome de Alan-Hernon-Dudley, que bueno, va a haber una alteración en el transporte de las hormonas tiroideas. Y el de origen autoinmune, que puede ser una tiroiditis linfocitaria, muchísimas cromosompatías, muchísimas que pueden llegar a presentar alteraciones de la tiroides, también alteraciones inmunológicas y bueno, estas cromosopatías, o sea, para no irnos así como muy lejos en diagnósticos, el síndrome de Down o el síndrome de Turner pueden llegar a tener alteraciones tiroideas, ¿no? Y bueno, la patología hipertiroidea asociada a síndromes dismórficos, vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de microdeleción, que se va a ver afectado el cromosoma 22, el síndrome del velo cardiofacial, síndrome de DiGeorge, que tiene este fenotipo peculiar, que además tiene cardiopatías y defectos septales. Entonces, si tenemos estas alteraciones, pues podemos asociarlo a que nuestros pacientes puedan llegar a presentar una alteración paratiroidea también. Y bueno, inmunodeficiencias, hipocalcemias, síndromes como el síndrome de Sanhat-Sakati, que también presenta alteraciones paratiroideas. Bueno, la patología suprarrenal asociada a síndromes dismórficos. Estas van a ser, bueno, estas entidades genéticas que no se van a manifestar con una insuficiencia suprarrenal, como el síndrome de Alport, como por ejemplo también la adrenoleucodistrofia y alteraciones en el gen DAX. Bueno, vamos a tener un síndrome de lesión de genes contiguos como la enfermedad de Duchenne, hipoplasia suprarrenal, estos niños con feocromocitoma o el síndrome de von Hippel-Lindau. Todos estos síndromes presentan alteraciones suprarrenales, aunque, bueno, en realidad la lista es muy grande, ¿sale? Entonces, bueno, aquí lo puse de manera generalizada, o sea, porque así mencionaba en el artículo, los síndromes asociados ya sea a patología tiroidea, patología paratiroidea, suprarrenal, diabetes mellitus y obesidad. Hablando de la patología tiroidea, como habíamos visto previamente, lo divide en estos síndromes con hipoacusia neurosensorial, como el síndrome de Alström, síndrome de Pendred, los síndromes con anomalías en la línea media que tienen atresia conal y anomalías nasales, como los que menciona aquí, los síndromes con displasia ectodérmica, los que tienen afectación cerebral, síndromes con cardiopatías congénitas, que también tenemos muchos niños con cardiopatías congénitas, que bueno, tanto pueden ser aisladas como pueden ser parte de un síndrome dismórfico o algún síndrome o alguna cromosompatía que pueda tener compromiso a nivel endocrinológico. Los síndromes con diabetes mellitus neonatal, la patología paratiroidea, que ya les había mencionado, como el síndrome de DiGeorge, síndrome de velo cardiofacial. También tenemos los síndromes con pseudo hipoparatiroidismo, como la crodecistosis con resistencias hormonales, que es como algo secundario que presenta patología paratiroidea. La patología suprarrenal, que bueno, la que genera o debuta como insuficiencia suprarrenal, como el síndrome de Allgroup, el de adrenoleucodistrofia, síndrome de genos contiguos del cromosoma XP y bueno, una hipoplasia suprarrenal que esté condicionando también un hipogonadismo hipogonadotropo. Los niños con feocromocitoma y de la diabetes mellitus también había muchos síndromes que presentaban muchos síndromes dismórficos y cromosompatías, etcétera, que llegaban a condicionar que nuestros pacientes desarrollaran diabetes mellitus, perdón, ya sea diabetes insulinoresistente asociada a hiperinsulinismo
como el síndrome de Rabson-Mendenhall, síndromes asociados a lipodistrofia, este, mm, los síndromes asociados a síndromes progeroides, como el síndrome de Werner, y bueno, la diabetes mitocondrial, como la enfermedad de Kearns-Sayre, y la insulinodependiente, como como la diabetes plus, que bueno, también era todo un tema. Este, la obesidad asociada a síndromes malformativos como el de Prader-Willi, el síndrome de Cohen, Carpenter, Alstrom, Albright y muchísimos síndromes más. O sea, la verdad es que la lista era muy, muy, muy grande y pues era difícil abarcar todo. Vamos nosotros.